Realmente es un verdadero placer compartir con nuestros amigos en esta mañana, una mañana domingo en la cual vamos a disfrutar de un cafecito, en la cual vamos a reflexionar y a recapacitar con respecto a la integración familiar. Considero que todos los acá presentes hemos tenido más de algunas dificultades en nuestras familias, más de algún problema con un familiar, pero que nuestro objetivo realmente es podernos nosotros comprender y unirnos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos damos cuenta en el núcleo de la sociedad que es la familia, generalmente está por los suelos. En estos momentos nosotros nos hemos dado cuenta de la situación tan difícil por la violencia que existe, por las violaciones que existen, por los suicidios, los temas que se han dado anteriormente, que han sido muy atinados porque lastimosamente nuestros queridos hermanos no han conocido, no han comprendido la situación de la delicadeza con respecto a quitarse la vida, porque eso es un acto que lleva consigo una serie de dificultades muy difíciles. Ahora bien, tocando el tema de la integración familiar de mis hermanos y mis amigos, por supuesto, nosotros podemos ver en esta fotografía una unión, una sonrisa, que quisiéramos plasmarla siempre, que nosotros quisiéramos estar así siempre, realmente unidos. Y cuando somos pequeños, mi papá nos solía decir: miren muchachos, siempre quisiera que ustedes fueran pequeños porque así los puedo llevar donde yo quiera. Puedo llevarlos a la playa, puedo llevarlos a los juegos, puedo llevarlos a que escuchen ciertas conferencias, pero ya cuando ustedes crecen, en determinado momento cada uno de ustedes tiene un libre albedrío, cada uno de ustedes tiene una individualidad, entonces ya no es posible poder conducirlos, sino que ya cada uno de ustedes va a tomar su propia decisión. Ese punto que cabalmente comentaba Edwin es sumamente importante, integrarnos en la familia, y para ello vamos a ver conceptos como integración. En el diccionario La Luz Usual Enciclopédico de su sexta edición, King Edison de 1985, dice: integración, componer un todo con sus partes integrantes, fusión. La familia, tenemos que unirnos, tenemos que formar uno solo, todos tenemos que tener el mismo pensamiento, el mismo ideal. Sería fantástico, pero claro, como somos individuales, cada uno tenemos un punto de vista totalmente distinto, pero tenemos el sentimiento de apoyarnos. Y generalmente cuando nosotros hablamos de la familia, hablamos papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos. Ahora bien, cuando tomemos en consideración que la familia en el punto de vista espiritual, en lo tocante a la doctrina espírita, nos indica que todos somos hermanos y que todos nos debemos respeto y todos nos debemos apoyo. Entonces también este concepto es sumamente importante para que todos nos hermanemos y nos apoyemos. El siguiente concepto dice familiar. Adjetivo de la familia: reunión familiar, pariente, o sea, integración familiar, un reencauce, una unión plena y completa. Y aquí, por ejemplo, generalmente cuando vemos una fotografía en donde nos encontramos cerca del mar, es placentero, porque nos hace pensar de la serenidad que produce el mar, la tranquilidad, la línea horizontal en cuestiones psicológicas, nos da a conocer la plenitud en cuanto al comportamiento que tenemos que tener y serenos en cada uno de nuestros aspectos. Ahora, la vocación para el matrimonio. ¿Todos tenemos vocación para el matrimonio? Depende de nuestro deseo de poder nosotros integrarnos con una pareja, ya sea hombre, que nosotros seamos, o ya sea mujer, con nuestra pareja, para poder formar la familia. Y por eso mismo es sumamente importante que podamos educar a nuestros hijos con bases sólidas, con bases morales, para que el pensamiento de la vocación para el matrimonio sea un pensamiento muy agradable para el futuro, cuando crezcan nuestros hijos, cuando crezcan los niños, y cuando nosotros tengamos en un momento dado ese punto de vista. Esto fue extraído del libro La vida en familia de Rodolfo Caligares, página 23 del Instituto de Difusión Espírita del 1999. Fines esenciales del matrimonio. Nos parece incontestable que entre los objetivos a ser atendidos por el matrimonio, lo fundamental destinado a servir de soporte a los otros consiste en el establecimiento de vínculos de amor. Primeramente, amor. Tenemos que respetarnos, mis hermanos, tenemos que entendernos, apoyarnos y amarnos.
El Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret es muy claro: amaos los unos a los otros, amaos como yo os he amado. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración a Jesús, de verdad, qué mensaje tan maravilloso, amar. Y es tan bonito amar, pero tan difícil en ciertas ocasiones que lo reciban algunas personas, porque en determinado momento no puede ser quizás compartido de la misma manera. Pero si a nosotros de todo corazón transmitimos el amor y no nos lo reciben, no importa, sigamos dando el mismo cariño, sigamos dando el mismo amor, porque nosotros tenemos que considerar que no vamos a dar amor porque vamos a querer recibir el mismo amor. Nosotros lo vamos a hacer desinteresadamente y nos vamos a sentir tan satisfechos y tan tranquilos. Comprensión y fidelidad. Generalmente en la pareja nosotros vemos que no me comprende, es que no me entiende. Bueno, si cada uno de nosotros somos seres individuales, cada uno piensa de manera distinta. Entonces, como cada uno pensamos de distinta manera, también tenemos que respetarnos y entendernos. Y tener la fidelidad dentro de la pareja es sumamente importante para poder dar ese buen ejemplo a los hijos, dar ese buen ejemplo a toda la familia y de esa manera sentirnos en paz con nosotros mismos, porque estamos cumpliendo a cabalidad con las leyes establecidas por nuestro Padre. La comprensión y fidelidad entre marido y mujer, asegurándoles el equilibrio emocional. Totalmente de acuerdo. Porque nosotros queremos mantener un equilibrio, una paz, una tranquilidad plena en nuestra familia, siempre y cuando los que se encuentran en la cabeza de la familia estén bien. Y si no se encuentran bien, entonces reciben los hijos ese mal ejemplo. Y tenemos las dificultades de nuestros hermanos que se dejan influenciar por las drogas, que se dejan influenciar por compañías o compañeros que se dejan llevar por la negatividad, por bienes económicos o por intereses ocultos, como el egoísmo, la envidia, el orgullo. Y lo que a nosotros nos interesa es ser bien cuidadosos en ese aspecto. Ahora bien, el problema financiero. Yo considero que no todos tenemos problemas de finanzas en nuestras familias. ¿O ustedes consideran que sí? Tenemos generalmente problemas muy serios en la familia. Y entonces todo generalmente en este punto después del casamiento, sin embargo, comienza a comprender que para la manutención del hogar es necesario algo más allá que el amor. 2 puntos: el dinero. O sea, tenemos que trabajar para poder sustentar los gastos que nosotros vamos a realizar. Tenemos que trabajar para poder, cuando vengan los hijos, comprar los pañales, comprar los biberones, comprar el carruaje, comprar la cuna, comprar una serie de elementos que nos van a ayudar. Nos ayuda también para nuestra comodidad, nuestra casa, nuestro carro, si bien nosotros lo queremos, nuestros bienes, pero con el fin de poderlos utilizar adecuadamente. Nuestro Padre, a través de nuestro hermano Jesús de Nazaret, a través de nuestros hermanos guías espirituales, nos manifiestan que no todo en la vida es dinero. Es importante, sí, es secundario, porque lo más importante es que nosotros nos formemos, que nosotros nos transformemos para hombres y mujeres de bien, pero también respetar ese punto esencial tanto entre hombre y mujer para que se pueda comprender en cuanto a la parte del dinero. Generalmente nosotros vamos entendiendo que conforme nosotros vamos ayudando a nuestros hijos, vamos manteniendo, vamos dando el apoyo necesario, darles el ejemplo, pero también una directriz. Mi papá solía decirnos que es sumamente importante saber cómo nosotros vamos a administrar el dinero para no provocar problemas en la familia. Y mi papá constantemente nos daba esos ejemplos para que nosotros pudiésemos tener una integración en la familia. Aún, y con todo respeto lo digo, aún cuando mi padre y mi madre se separaron, pero siempre él velaba por el bienestar económico de mi madre y de mi hermana, y velaba por el bienestar económico de nosotros. Entonces, eso nos va ayudando enormemente para poder reflexionar, y esto fue extraído siempre del libro La vida en familia de Rodolfo Caligaris, página 81 del Instituto de Difusión Espírita. Esto es de Brasil, Araras, 1999. El hogar es más importante que la casa, porque muchas veces nosotros decimos que hogar y casa son sinónimos. Hogar es la integración, cómo estamos todos conviviendo, cómo estamos todos
compartiendo, y la casa es físicamente hablando, el inmueble donde nosotros estamos conviviendo, el inmueble donde nosotros estamos participando. Entonces, por eso quise colocar esta imagen que tiene un gran significado. Nosotros podemos vivir en una casa muy sencilla, esa es nuestra casa, pero el hogar lo conformamos todos los miembros de la familia. Entonces, comentaban anteriormente algo interesante. No importa donde nosotros vivamos, en un lugar muy sencillo o en un lugar muy lujoso, pero lo importante es que haya vida familiar, lo importante es que haya amor dentro del hogar, porque generalmente muchos, lastimosamente, no digo que todos, pero en muchos hogares en donde gracias a Dios existen los bienes económicos, casas preciosas, uno ve y uno dice, esto no es casa, esto es un museo, cuadros preciosos, sillas, mesas, cristales, copas. Wow, de verdad, a mí me gusta mucho, pero también transmitir amor en cada uno de esos objetos, porque nosotros que somos materia, nosotros que también somos espíritus, transmitimos la energía para con lo que nos rodea. Entonces, si nosotros transmitimos luz, lo demás va a brillar también, y nosotros tenemos que ser luz en nuestras vidas. Dice acá, el hogar está compuesto de padres e hijos. Posteriormente, la casa es un local adecuado para la convivencia. Mis hermanos, convivir es vivir en paz. Y generalmente hemos visto esas situaciones tan bonitas, pero también hemos visto lo contrario, que es un ambiente de guerra, de batalla, de conflictos, de peleas físicas y verbales. No se diga psicológicamente hablando, para con los hijos, que es un trauma muy fuerte. No se diga para con los padres, que no se sienten a gusto y al final terminan separándose, o lo que es peor, al final terminan matándose. Y las consecuencias posteriores, nosotros reconocemos dentro de la doctrina espírita que si nosotros quitamos o le damos la oportunidad de la vida a alguien, tenemos que pagar ese daño que nosotros cometimos. Pero nuestro Padre es justo y nos da las oportunidades que nosotros necesitemos para poder aprovechar la vida que tenemos dentro de la convivencia del hogar, ya que es un requisito indispensable para la felicidad de la familia. Más aún, hay amor y comprensión. Mis hermanos, hay momentos en los cuales cuando estamos en nuestros hogares decimos, Dios mío, hoy se respira paz. Dios mío, qué bueno, hoy hasta el sol está más brillante. Pero no solamente porque el sol esté más brillante, sino que realmente sentimos tranquilidad en nuestro hogar. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Mantener la armonía y el respeto entre los unos y los otros. El hogar también es bendito por Dios. Nuestro Padre nos lo bendice constantemente para que nosotros mantengamos esa armonía en nuestro hogar. Y esta información fue extraída del libro La vida en familia de Rodolfo Caligares, página 77. El hogar. Porque el hogar es la primera escuela de los niños para que aprendan los valores y las relaciones humanas. En alguna oportunidad nuestros amigos nos comentan, es que tú tienes que aprender todo en la escuela y ahí vas a comprender los valores y las relaciones humanas, pero donde nosotros tenemos la verdadera escuela es nuestro hogar, la familia. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos enseñan a que al levantarnos nosotros tenemos que orar, agradeciéndole a Dios por este nuevo día. Nuestros padres nos enseñan también a orar antes de ingerir los alimentos, para que podamos nosotros sentirnos bien. Entonces algunas personas dicen, mire usted, eso de orar antes de comer no tiene sentido, porque son solo palabras y ya voy a comer, mejor me dedico a comer y tranquilo. No, mis hermanos, no, mis amigos, nuestros amigos en el plano espiritual nos manifiestan que en el instante que nosotros estamos elevando una oración para ingerir los alimentos y estamos pidiéndole también a nuestros amigos que no tienen el alimento, transmitir una energía de paz, una energía de positivismo, una energía que nos reconforte y está llegando a cada uno de nuestros alimentos y posteriormente nosotros lo vamos a ingerir. Entonces, no es superficial, sino que también existe una parte integral de la parte espiritual y donde también nuestros científicos, me recuerdo que tuvimos la oportunidad en la escuela Luz y Caridad de observar un video de un chino en donde dependiendo
él estaba estudiando dependiendo de la energía que nosotros proyectábamos hacia la comida. Si era buena, la comida se ponía muy bien, hasta más sabrosa. Si era un pensamiento negativo, se oscurecía, un pensamiento de odio o de rencor. Entonces, y también podemos ver que los científicos van descubriendo que cada uno de nuestros pensamientos va generando energía y lo vamos proyectando a lo que nos rodea. Entonces, por eso es importante la armonía y el bienestar. Acá dice que tenemos que tener valores y las relaciones humanas. O sea, si generalmente pasa que en la escuela alguien nos incomoda, alguien nos jala el pelo, alguien nos golpea, alguien nos tira, alguien hace alguna cosa indebida. Y algunos padres dicen, devolver el golpe, golpearlo, tenés que darte a respetar. Y creemos que es así. ¿No? Cuando nosotros vamos aprendiendo a que tenemos que perdonar y respetar y utilizar una manera en donde la violencia no deba de existir dentro del hogar y fuera del hogar, mucho más. Entonces los principios, esos valores que se mencionan acá en las relaciones humanas son sumamente importantes, porque lastimosamente estamos en un ambiente, muchas gracias, un ambiente machista. En donde lastimosamente lo que nosotros como hombres decimos tiene que hacerse como ley, y lo que digan las mujeres no tiene que ser así. Es pensamiento machista, pero no. Nosotros vamos comprendiendo que en el estudio de la doctrina espírita nos manifiesta, tomemos ese punto. Hoy soy machista, sí, extremadamente machista, yo soy hombre, pero en la próxima existencia yo voy a ser mujer. Voy a recibir esas circunstancias difíciles en la próxima existencia yo como mujer. Entonces voy a hacer a los demás lo que quisiera que me hagan a mí. Los valores. ¿Cuáles son los valores indispensables en el hogar? El respeto a Dios, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos y en general. Respetar a Dios porque es nuestro Padre y nuestro Creador. En determinado momento algunas personas dicen es que Dios no existe, Dios está peleando conmigo porque no me da lo que yo necesito. Entonces preguntémonos, ¿nosotros hemos realmente puesto dentro de nuestra vida las leyes establecidas por Dios? Y si nosotros lo hemos puesto, entonces en determinado momento vamos a quitar ese pensamiento de que estamos en contra de Dios, sino que vamos a estar a favor. El reconocimiento a sus maestros, porque ellos les enseñan a leer y escribir. Y de verdad, mis hermanos, qué bonito cuando ya empieza uno a leer y a entender, porque a veces uno puede estar leyendo como lorito y lee, pero no está entendiendo lo que está leyendo. O sea, comprender lo que nosotros estamos leyendo y escribir. Las personas que tengan la posibilidad de escribir, fantástico, para enviar un saludo, para enviar una carta, para dar una información. Quisiera hacer aquí una breve pausa. Una situación familiar muy interesante. Mi padre, cuando era pequeño, tenía 6 años, 7 años, siempre le gustaba tener un libro o una revista. O sea, él siempre la tenía y no sabía leer, pero él iba. Fue primero primaria y ganó el grado. Y entonces vino mi abuela para vacaciones y dijo, mira hijo, quiero que me leas este trozo. Y yo no sé leer. ¿No sabes leer tú? ¿Y pasaste el grado? Entonces, ¿por qué pasaste el grado? Porque le caía bien a la maestra. Entonces vino mi abuela, ella, por cierto, no sabía escribir, sí sabía leer, pero no sabía escribir. Le enseñó durante las vacaciones a mi padre a leer. Y esa fue una gran bendición, porque mi padre fue amante de la lectura. Él leía una serie de libros 1, 2, 3 veces. Y así fue como conoció la doctrina espírita, cuando en determinado momento leyó el primer libro, que fue el libro de los niños. Y posteriormente nos dio a conocer la doctrina para cada uno de nosotros, no impuesta, sino nos invitaba a la lectura. Respeto a su patria y sus tradiciones. Mis hermanos y amigos, esto no significa que, bueno, yo soy guatemalteco y siempre seré guatemalteco donde yo esté. Somos hermanos, independientemente de dónde nacemos nosotros, tenemos la oportunidad de saber que, por ejemplo, nuestro país vecino es México, Belice, Honduras, El Salvador. Somos hermanos. A veces nosotros, nuestro pensamiento está en que
es que ellos son de otro país y se van a dar cuenta que nosotros somos los mejores. El ser mejores va a ser el servicio hacia nuestro prójimo. Unión familiar es básica. O sea, muchas veces tenemos esta imagen donde, yo quiero con mi papi que me ayude, que me apoye, que me dé la luz. Todo la unión familiar para que nosotros podamos sentirnos muy bien. Dice, para crear lazos de unión familiar, la comunicación es esencial. ¿Para qué? Tanto padres como hijos creen pilares de confianza que garanticen la estabilidad del hogar. Comunicación. Es sumamente importante que podamos nosotros comunicarnos. ¿Por qué les comento esto? Porque en algunas familias ellos llegan, ni siquiera buenos días, ni siquiera buenas tardes, ni siquiera buenas noches, solo entran, ponen sus cosas a un lado, se sientan, ven el televisor, apachar el control y ver el televisor. ¿Y qué hay de la comunicación? Nuestro Padre nos enseña que nosotros tenemos que comunicarnos para saber cómo le fue en el trabajo al papá, cómo le fue en casa a la mamá, si es que está en casa trabajando solamente, también si está trabajando ella, y cómo le fue a los hijos en la escuela, en el instituto, en la universidad. O sea, la comunicación es sumamente importante, y mi papá nos enseñó a nosotros comunicarnos constantemente. Yo les puedo decir que hasta de una manera extra. Porque cuando mi papá platicaba con nosotros, él no platicaba media hora o 15 minutos, él platicaba 3 a 4 horas con sus hijos para poder dar enseñanzas de integración familiar y podernos apoyar. Y claro, ponerlo en práctica es sumamente importante. La capacidad de perdonar. Nadie es perfecto en la vida. Nadie. Aún cuando diga que yo soy perfecto. Si nosotros estamos acá en este plano terrenal, expiación y pruebas, porque nosotros no somos perfectos, entonces nos debemos perdón los unos a los otros. Y dentro de ese perdón es comprender que Dios es justo con cada uno de sus hijos, que nos hace reflexionar, que nos hace recapacitar, que nos debemos apoyar constantemente. Y en esta situación a veces digo, es que mi papá no entiende mi posición, no entiende mi pensamiento, no entiende que yo soy joven y que yo necesito vivir. Sí, necesita vivir, pero nuestros padres nos dicen en determinado momento que nosotros no quieren ellos, que nosotros pasemos lo que ellos pasaron, los sufrimientos que tuvieron, las problemáticas que tuvieron. Entonces por eso ellos con todo amor dicen, no hagas aquello, no hagas esto, aun cuando nosotros creamos que es en contra de nuestra voluntad, pero es por amor. El libro, siempre la vida en familia. Defectos de los padres. Díganme qué padres son perfectos. No hay. Ninguno, con todo el respeto, ninguno. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración el honrar a padre y a madre, que es parte del Evangelio del Maestro Jesús, en donde nos manifiesta que tenemos que transmitir el amor y respetar, que en un momento dado entre ellos se pelean, se gritan. Claro, podemos ayudarle a decirle, papá, no grites a mamá, no le respondas a papá. Nosotros podemos ser intermediarios para que haya esa armonía y ese bienestar. Y claro, aprovechando que está mi hermano acá, mi papá y mi mamá muchas veces tenían estas dificultades y por eso tuvieron que separarse. ¿Y quién era el intermediario para que existiese esa unión familiar? Mi hermano Poca, mi hermano mayor. O sea, ese ejemplo que nosotros tuvimos nos ayudó enormemente para poder comprender. Vino mi hermano a los 16 años, cuando conoció la doctrina espírita y fue entendiendo una serie de bases sumamente importantes en cuanto a la doctrina, y dice que es importante esa unión familiar. Entonces viene y dice, bueno, voy a invitar a mi papá para que hable con mi mamá. Ya estaban separados. Y le decía lo mismo, voy a invitar a mi mamá para que hable con mi papá y que puedan tener esa buena relación. Entonces buscó un lugar neutral, un restaurante, que por cierto no era el instante, pero era otro restaurante. Y ¿quién dice mi papá a mi hermano Coca? Lo voy a hacer por ti, hijo. O sea, no por él, sino que por ti. Cuando le dice a mi mamá, lo voy a hacer por ti, hijo. O sea, ambos pensaban por mi hermano mayor, que lo hacía de buena voluntad, pero no pensaban por ellos. Entonces, no ayudó en ese sentido. Pero de todo corazón, queremos que esté en paz y en armonía.
ambos cuando tengan que restablecer esa relación. Entonces, aquí es un ejemplo claro en donde nosotros vemos generalmente la situación difícil que vivimos cuando nuestros padres están peleándose. Los hijos sufren, y sufren mucho, y tienen traumas fuertes, y muchas veces necesitan psicólogos, y muchas veces necesitan terapias para poder quitar esa situación. Pero también hay padres que nos aman, nos cuidan, nos orientan y nos dan ejemplos increíbles, como este. En el video anterior creo que
podemos nosotros reflexionar que aun cuando en determinado momento nuestros padres tienen sus defectos, también hacen todo lo posible para que sus hijos sean felices. El ejemplo anterior del video nos hace recapacitar el amor de los padres, que con todo el corazón nos brinda. Posteriormente vemos los vicios en la familia y tenemos que abrir los ojos, no cerrar los ojos. Nos damos cuenta que las drogas pasan sus facturas y nuestros amigos médicos reconocen esas dificultades que tienen muy fuertes. Los vicios en la familia, podemos tomar en consideración las drogas, el alcohol, el tabaco, que es muy frecuente. Nosotros vemos en las cajetillas de cigarrillos que indican que provoca cáncer pulmonar y aún así se sigue fumando. El alcohol igualmente a cierto nivel nos va provocando un malestar enorme en nuestro organismo y que posteriormente hace que nosotros acortemos nuestra existencia, y como dirían nuestros amigos espirituales a través de la lectura espírita, en donde nos indican que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos porque nuestro cuerpo, que es el templo que nos brindó nuestro Padre para que podamos aprovecharlo, tenemos que cuidarlo. Y si nosotros nos estamos dejando influenciar por los vicios, estamos acortando el tiempo establecido, es decir, es un suicidio indirecto. Tenemos que ser sumamente cuidadosos en ese aspecto. Bases para una buena educación. Mamá siempre va a dar lo mejor, mamá, para que sus hijos den los primeros pasos, para que den las primeras palabras. La primera palabra generalmente es mamá y después es papá. Y en algunas ocasiones quisiéramos que fuese al revés, o el papá quisiese que fuera al revés, o en otras oportunidades, como le pasaba a mi sobrinita, que no le decía mamá, sino le decía Betty, Betty. O sea, porque escuchaba que así le hablaba mi hermano o nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración que es sumamente importante tener la integración familiar, la base para una buena educación y que exista armonía, bienestar. Por supuesto, hay dificultades, hay problemas, y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos para con nuestros hijos en cuanto a la internet. Por ejemplo, nos ayuda mucho, la comunicación es sumamente importante, pero en algunas ocasiones los niños ven cosas que no deben de ver, y que eso hace que su metabolismo, en su pensamiento, en su psiquis, tenga dificultades, se destruye. ¿Por qué? Porque ven violencia, porque ven programas de destrucción, porque juegos donde hay sangre y más sangre, y así yo quiero hacer cuando sea grande. No, nosotros no vamos a provocar para que exista más violencia en nuestro medio. Pero por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible para educarlos y orientar a nuestros hijos. La educación moral. Ahí nos toca el estudio, independientemente de qué religión nosotros practiquemos, qué religión nosotros profesemos. En este caso, la doctrina espírita nos manifiesta que es sumamente importante tomar en consideración que este cuerpo material que el día de hoy yo tengo que aprovecharlo, tengo que tener buenos principios ante mis hermanos, tengo que aprender a conocerme primeramente yo para poder ayudar a los demás. ¿Cómo yo voy a señalar a aquel con el dedo si yo tengo problemas serios? Dice Jesús en su evangelio: no veas la paja en el ojo ajeno, ve la gran viga que hay en el tuyo. Que esa gran viga muchas veces no nos deja ver lo que está a nuestro alrededor. Seamos sencillos, seamos prácticos, pero también la educación moral, tomemos en consideración, en este caso el espiritismo. El evangelio, según el espiritismo, nos da respuestas importantes para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros nos animemos y sigamos adelante. Y esto fue extraído del libro La vida en familia de Rodolfo Caligaris. Eso lo compré. En este siguiente video hay una persona No le he leído todo. que da a conocer la importancia de la parte moral. Nice to see you. My name is Nick Voyage, and it's a pleasure to be with you. So I have no this, but the little chicken drumstick. And I would really like to get this
like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, you're not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have them? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up, like this. Él acaba de venir aquí, estuvo no sé dónde, porque don Freddy fue con Zapata. Fueron a ver. La educación moral. La verdad que hay personas que no tienen miembros, pero nos brindan ese apoyo, nos brindan esa educación que aun cuando no tienen los miembros necesarios para poder compartir, ellos están trabajando para colaborar con nosotros. Entonces, es sumamente importante que podamos reflexionar en esos aspectos, que tomemos en consideración la necesidad de socializarnos, de comprendernos, de apoyarnos. Que aun cuando nosotros caigamos, podemos levantarnos. ¿Cuántas veces? Siempre. Que aun cuando nosotros tengamos problemas en nuestros hogares, ser nosotros la piedra fundamental para la unión, la comprensión, el entendimiento y el amor. Somos nosotros parte importante de la creación. De esa manera tenemos que socializarnos, recordar la niñez cuando somos niños, como los niños presentes, recordarle esa sencillez, y menciona a Jesús en su Evangelio: dejad venir a mí los niños, que de ellos es el reino de los cielos. De una forma alegórica, nos hace recapacitar que tenemos que ser así, sencillos, humildes, prácticos. Si algo les gusta, es ¡qué rico! ¿Y te gustó? Cuando somos realmente francos, no me gustó. Está muy feo. ¿No te gusta mi corbata? No, está feo, no te combina. O sea, ellos son francos. Mientras que nosotros, conforme vamos creciendo, decimos, pueden ser, tenemos una forma diferente de ver. Pero tenemos que comprender que conforme en la niñez es sumamente importante socializar, no apartarnos, a poder aportar y ayudar a los niños. Y cuando somos jóvenes también es sumamente importante ayudarles a socializarse, a comprenderse, a tener mucho cuidado con las drogas, a tener mucho cuidado con las relaciones de pareja, porque muchas veces ellos desconocen realmente la situación tan importante ante la ley que estableció nuestro Padre, como de la unión. Tomando en consideración esto de la necesidad de socializarse, mi sobrina tiene actualmente 8 años, ella se socializa bastante, le gusta mucho compartir con todos, pero hace 2 años aproximadamente, estando ella en el colegio, veía que había una niña que tenía ciertos problemas mentales, dificultades, y ningún niño se acercaba. Y ella, como le gusta socializarse, y la veía solita, entonces se acercó y se daba cuenta de su problema. Es decir, los niños son muy sensibles, y empezó a abrazar, empezó a compartir con ella, a jugar. Entonces, como ella estaba compartiendo con la niña, los demás niños empezaron a compartir. Y vino la directora, que es psicóloga, y indica, me gusta mucho, indican a sus padres, cómo
La niña dándose cuenta de los problemas de integración para socializarse esta pequeña, viene y espontáneamente va a ayudarle para que se sienta acompañada, que se sienta fortalecida y que no está sola. Entonces son los ejemplos que nos pueden dar nuestros niños. Y claro, con ese ejemplo hay muchos más. Yo les doy a conocer los ejemplos que están más en la mano, en mi persona. Pero existen muchos ejemplos más que nos ayudan. La educación al servicio social. Sirvamos siempre. Si en un momento dado nosotros estamos caminando y no poseemos carro y vemos que una viejita necesita de nuestro apoyo para cruzar la calle, pues vayamos. Y si tenemos que correr, pues corramos. Y si alguien, por ejemplo, es no vidente y está con su bastón y en determinado momento va a cruzarse la calle o va a lastimarse en un agujero, ayudarle también. Darnos cuenta nosotros que hay muchos amigos que necesitan ese servicio. Aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellos ancianos que también viven en las calles y que no tienen un calor, no tienen un abrigo, no tienen dónde dormir. Podemos nosotros apoyarles. Además de la oración, fundamental, que podamos nosotros brindar esa oración, pero si nosotros tenemos refresco, café, pan, si nosotros tenemos algo, démoslo. También en el servicio social, nosotros tenemos un libro espírita, el libro de los espíritus, un evangelio según el espiritismo, otro libro espírita. Podemos nosotros brindar ese apoyo para poder divulgar a nuestros hermanos y que va a servir de consuelo. En algunas ocasiones hemos tenido la satisfacción tan grande y quizás nuestros hermanos ya les tocará pasar al plano espiritual, entonces leen algunos libros espíritas y de verdad que el consuelo es muy grande porque se están preparando para el regreso a casa, a nuestro verdadero hogar, que es el plano espiritual. La buena voluntad es nuestro recurso de cada uno. Tengamos buena voluntad en todo, hagamos las cosas con ese optimismo, con ese entusiasmo, que es parte de la integración familiar. Mira, anda algo muy práctico y sencillo, generalmente lo vemos en nuestras casas, anda a comprar unas tortillas. No quiero. ¿Cómo vas a mandar a mí a comprar unas tortillas? Yo no quiero. Mandar a mi hermano más pequeño, pero yo no. Nosotros podemos apoyarnos. Nosotros podemos y debemos de comprender que tenemos esa relación y ese entendimiento para con nuestros hermanos y en ningún momento somos ni más ni menos. Todos somos iguales. Y nuestro Padre, por supuesto, nos da la oportunidad a través de esta existencia que podamos nosotros comprender y entender que todos somos importantes. Nadie se tiene que minusvaluar. Y aun cuando muchos hermanos se minusvalúan y dicen que yo no pude cerrar una carrera profesional, yo no pude estudiar, yo no pude hacer esto, yo no pude hacer lo otro. Pero si todos somos importantes, lo que tengamos un cartón o no lo tengamos no significa que nosotros vamos a valer más. Vamos a valer por nuestros actos. Y mejor aún, que nuestros actos sean de bienestar. Y también vamos a evitar una serie de dificultades posteriores en el futuro, porque la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Y de esta manera es como nosotros tenemos que tomar en consideración la integración familiar. Un tema sumamente importante para nuestros días. En nuestro país, Guatemala, que sufre de una serie de dificultades enormes en cuanto a violencia, en cuanto a violación, en cuanto a muerte, en cuanto a crimen, en cuanto a suicidio, en cuanto a una serie de circunstancias, pero nosotros podemos ser la luz en el camino. Entonces, algunos dirán, pero yo cómo voy a poder ser luz si tengo una serie de defectos, una serie de problemas en mi vida. Podemos ser luz. Si yo deseo ser luz, puedo ser luz. Menciona el Evangelio de Jesús: ayúdate, que el cielo te ayudará. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder integrar a la familia, unir a la familia, comprender que todos somos muy importantes. Vamos entendiendo, mis hermanos y amigos, que la paz del Padre está con cada uno de nosotros y que no olvidemos nunca que el amor está en cada uno de nosotros, que todos, absolutamente todos, poseemos la bendición del amor. Que la paz del Padre de verdad reine en cada uno de nosotros y que nunca olvidemos que tenemos una gran oportunidad para salir adelante. ¿Cómo? Compartiendo con la familia, respetando a la familia, perdonando
a la familia, me han hecho cosas muy, muy fuertes. Muy fuertes y muy dolorosas. Perdonemos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces sí. Multiplicado, Y ¿cierto? les agradezco por su atención y cada uno de ustedes pueda tener un feliz provecho.